Bienvenidos a la lectura de las meditaciones de la beata Ana Catalina Emmerich acerca de los acontecimientos el Sábado Santo. Habría unos 20 hombres junto en el cenáculo. Tenían vestiduras largas con cinturones y celebraban el sábado, rezando y leyendo alternadamente. De cuando en cuando introducían a los que iban llegando. En la parte de la casa donde estaba la Virgen Santísima había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en medio de la sala y se sentaron debajo de ella alrededor de la Virgen. Oraron con mucha tristeza y mucho recogimiento. Pronto llegaron Marta, Maroní, Dina y Mara, que habían venido de Betania con Lázaro. Este se había ido con los discípulos al cenáculo. Les contaron con mucho llanto la muerte y la sepultura del Salvador. Después, como era tarde, algunos hombres, y entre ellos José de Arimatea, vinieron por las mujeres que querían volver a la ciudad. Entonces fue cuando tomaron preso a José de Arimatea. Las mujeres que se quedaron en el cenáculo entraron en las celdas dispuestas alrededor de la sala para tomar algún descanso. A medianoche se levantaron y se reunieron debajo de la lámpara, alrededor de la Virgen para orar. Cuando la Madre de Jesús y sus compañeras acabaron el rezo nocturno, cosa que veo continuar en todos los tiempos por los fieles hijos de Dios y las almas santas, que las anima una gracia particular o que se conforman con las reglas dadas por Dios y su iglesia. Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos y enseguida recogieron sus capas y los siguieron al templo. A las 3 de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Virgen ir al templo acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y de otros muchos discípulos. Muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes del amanecer, después de haber comido el Cordero Pascual. El templo se abría a medianoche, porque los sacrificios comenzaban temprano. Pero como la fiesta se había interrumpido, todo se quedó abandonado, y me pareció que la Santísima Virgen venía sola a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto según la costumbre de ese día, y el espacio alrededor del tabernáculo, reservado a los sacerdotes, estaba abierto al pueblo según se acostumbraba ese día. Mas el templo estaba solo, y no había más que algunos guardias y algunos criados. Todo estaba en desorden por los acontecimientos de la víspera. Había sido profanado con las apariciones de los muertos, y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo podrá purificarse de nuevo? Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, llenos de tristeza por la prisión de su tío, condujeron por todas partes a la Virgen y a sus compañeros, pues estaban en guardia en el templo. Todos contemplaron con terror las señales de la ira de Dios, y los que acompañaban a la Virgen le contaron los acontecimientos de la víspera. Todavía no habían reparado los estragos causados por el temblor de tierra. La pared que separaba el santuario se había abierto tanto que se podía pasar por la grieta. La cortina del santuario, rasgada, colgaba de los dos lados. Por todas partes se veían paredes abiertas, piedras hundidas, columnas inclinadas. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado para ella. Se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. Los judíos tenían una gran veneración a todos los lugares santificados con alguna manifestación del poder divino. Los besaban prosternando el rostro contra el suelo. Yo me extrañé de eso, pues sabiendo y creyendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios vivo, que habitaba con su pueblo en el templo, era natural que lo hicieran así. El templo y los lugares consagrados eran para ellos lo que es el Santísimo Sacramento para nosotros los cristianos. La Santísima Virgen, penetrada de ese respeto, condujo a sus compañeras a muchos sitios del templo.
Les mostró el sitio de su presentación cuando era niña, el lugar donde había sido educada, donde se había desposado con San José, donde había presentado a Jesús, donde Simeón había profetizado. Ese recuerdo la hizo llorar amargamente, pues ya se había cumplido la profecía y la espada había traspasado su alma. Se paró también en el sitio donde había hallado al niño Jesús enseñando en el templo, y besó respetuosamente el púlpito, habiendo honrado con sus recuerdos, con sus lágrimas y con sus oraciones los sitios sacrificados por Jesús. Regresaron a Sión. La Virgen se separó del templo llorando. La desolación y la soledad en que estaba en un día tan santo atestiguaban los crímenes de su pueblo. María se acordó que Jesús había llorado sobre el templo y que había dicho: «Destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días». María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo y deseó con ardor ver relucir el 3er día en el que la palabra eterna debía cumplirse. María y sus compañeras habían llegado antes del amanecer al cenáculo y se retiraron a la parte de la edificación situada a la derecha. Juan y los discípulos entraron en el cenáculo, donde los hombres, cuyo número se eleva a 20, rezaban alternadamente debajo de la lámpara. Los recién venidos de cuando en cuando se instruían tímidamente y conversaban llorando. Todos mostraban a Juan un respeto mezclado de confusión, porque había asistido a la muerte del Señor. Juan era afectuoso para con todos, tenía la simplicidad de un niño en sus relaciones con ellos. La mayor tranquilidad reinaba en la casa y las puertas estaban cerradas. Vi a las santas mujeres juntas hasta la noche en la sala oscura, medio alumbrada con una luz de lámpara, pues las puertas estaban cerradas y las ventanas tapiadas. Unas veces rezaban alrededor de la Virgen debajo de la lámpara, otras se retiraban aparte, se cubrían la cabeza con un velo de luto y se sentaban sobre ceniza en señal de dolor, o rezaban con la cara vuelta a la pared. Las más débiles tomaron algún alimento, las otras ayunaron. Mis ojos se volvieron muchas veces hacia ellas y siempre las vi rezando o mostrando su dolor del modo que he dicho. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que estaba siempre pensando en su Hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casio estaba arrimado a la puerta, sumergido en meditación. Las puertas del sepulcro estaban cerradas y la piedra por delante. Sin embargo, vi el cuerpo del Señor rodeado de esplendor y de luz, y los 2 ángeles en adoración. Pero en mi meditación, habiéndose dirigido sobre el alma del Redentor, vi una pintura tan grande y tan complicada del descendimiento a los infiernos que solo he podido acordarme de una pequeña parte que voy a contar lo mejor que pueda. Te seguiré a donde me lleves, sabiamente ignorante iré donde no sé. Te seguiré sin adelantarme, sin forzar el paso. Te seguiré, Señor, te seguiré a donde me lleves, sabiamente ignorante iré donde
seguiré a donde me lleves, sabiamente ignorante iré donde no sé. Te seguiré sin adelantarme, sin forzar el paso. Te seguiré, Señor. Cuando Jesús, dando un grito, exhaló su alma santísima, yo la vi como una forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz. Muchos ángeles, entre los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad estar unida a su alma y también con su cuerpo suspendido en la cruz, mas no puedo expresar cómo eso se efectuaba. El sitio donde entró el alma de Jesús estaba dividido en 3 partes. Eran como 3 mundos. Me pareció observar que eran de forma redonda y que cada uno de ellos tenía su esfera separada. Delante del limbo había un lugar más claro y más sereno. En él veo entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. El limbo, donde estaban los que esperaban la redención, se hallaba rodeado de una esfera parda y nebulosa, y dividido en muchos círculos. El Salvador, radiante de luz, era conducido en triunfo por los ángeles entre los 2 círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha se hallaban las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Cuando Jesús pasó, no lo reconocieron. Sin embargo, todo se llenó de gozo y de deseo, y hubo como una dilatación en esos lugares estrechos donde estaban apretados. Jesús pasó entre ellos como el aire, como la luz, como el rocío de la redención, mas con la rapidez de un viento impetuoso. Penetró entre 2 círculos hasta un sitio cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva. Les habló y ellos le adoraron con gozo indecible. El Señor, acompañado de los 2 primeros seres humanos, entró a la izquierda en el círculo de los patriarcas anteriores a Abraham. Era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. Los ángeles llamaron y mandaron abrir, pues había una especie de puerta que estaba cerrada. Me pareció que los ángeles decían: «Abrid las puertas», y Jesús entró en triunfo. Los malos espíritus se alejaron gritando: «¿Qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Quieres crucificarnos?». Los ángeles los encadenaron y los echaron hacia adelante. Las almas que estaban en ese lugar no tenían más que un leve presentimiento y un conocimiento oscuro de Jesús. El Salvador se presentó a ellas y cantaron sus alabanzas. El alma del Señor, en el limbo propiamente, encontró el alma del buen ladrón, conducida por los ángeles al seno de Abraham, y la del mal ladrón que los demonios llevaban a los infiernos. El alma de Jesús, acompañada de los ángeles y de las almas libertadas y de los malos espíritus cautivos, entró en el seno de Abraham. Ese lugar me pareció más elevado, como cuando se sube de una iglesia subterránea a la iglesia superior. Los demonios encadenados resistían y no querían entrar, pero los ángeles les obligaron a ello. Allí se hallaban todos los santos israelitas, a la izquierda los patriarcas, Moisés, los jueces y los reyes,
A la derecha, los profetas, los antecesores de Jesús y sus parientes, como Joaquín, Ana, José, Zacarías, Isabel y Juan. No había malos espíritus en ese lugar. La única pena que en él se padecía era el deseo ardiente del cumplimiento de la promesa, el cual estaba satisfecho. Una alegría y felicidad indecibles entraron en esas almas que saludaron y adoraron al Redentor. Algunos de ellos fueron enviados sobre la tierra para tomar momentáneamente sus cuerpos y dar testimonio de Jesús. Entonces fue cuando tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Se me aparecían como cadáveres errantes y pusieron otra vez sus cuerpos en la tierra, como un enviado de la justicia deja su capa de oficio cuando ha cumplido con la orden de sus superiores. Después vi a Jesús con su acompañamiento triunfal entrar en una esfera más profunda, donde se hallaban los paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la desearon. Había entre ellos malos espíritus, pues tenían ídolos. Vi a los demonios obligados a confesar su fraude y esas almas adoraron al Señor con gran alegría. Los demonios fueron encadenados y llevados cautivos. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas, pero mi triste estado no me permite contarlo todo. En fin, vi a Jesús acercarse con rostro severo al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, alumbrado con una luz metálica. En su entrada había enormes puertas negras con cerraduras y cerrojos. Un aullido de horror se eleva sin cesar. Las puertas se hundieron y apareció un mundo horrible de tinieblas. La Jerusalén celestial se me aparece ordinariamente como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados se presentan bajo la forma de palacios y de jardines llenos de flores y de frutos maravillosos, según su condición de beatitud. Lo mismo aquí, creí ver un mundo entero, una reunión de edificios y de habitaciones muy complicadas. Pero en las moradas de los bienaventurados todo está formado bajo una ley de paz infinita, de armonía eterna. Todo tiene por principio la beatitud. Todo es unión y beatitud de los santos. En cambio, en el infierno, todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación. En el cielo son edificios de gozo y de adoración, jardines llenos de frutos maravillosos que comunican la vida. En el infierno son prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede provocar el disgusto y el horror. La eterna y terrible discordia de los condenados. Todas las raíces de la corrupción y el error producen en el infierno el dolor y el suplicio en número infinito de manifestaciones y de acciones. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que están entregados son el fruto natural y necesario de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente de horrible en este lugar no es más que la esencia, la forma interior del pecado descubierto, de esa serpiente que devora a los que han mantenido en su seno. Todo esto se puede comprender cuando se ve, mas es casi imposible expresarlo con palabras. Cuando los ángeles echaron las puertas abajo, fue como un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y lamentos. Algunos ángeles arrojaron a ejércitos enteros de demonios. Todos tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de sus suplicios. Muchos fueron encadenados en un círculo que rodeaba otros círculos concéntricos. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas. Lucifer fue precipitado en él encadenado y negros vapores se extendían sobre él. Pero todo se hizo según ciertos arcanos divinos. Es sabido que Lucifer debe ser desencadenado por algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo, si no me equivoco. Otros muchos nombres que no me acuerdo fueron designados. Algunos demonios deben quedar sueltos antes para castigar y tentar al mundo. Algunos
han sido desencadenados en nuestros días, otros lo serán pronto. Me es imposible contar todo lo que me ha sido mostrado. Es demasiado para que yo pueda recordarlo. Además, estoy muy enferma y cuando hablo de esos objetos, se presentan delante de mis ojos y su vista podría hacerme morir. Vi una multitud innumerable de almas rescatadas elevarse del purgatorio y del limbo detrás del alma de Jesús hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Ahí he visto hace poco tiempo a uno de mis amigos que ha muerto. El alma del buen ladrón vino y vio al Señor en el paraíso, según su promesa. No puedo decir cuánto duró todo esto y en qué tiempo. Hay muchas cosas que yo no comprendo, hay otras que serían mal entendidas si las contara. He visto al Señor en diferentes puntos, sobre todo en el mar. Parecía que santificaba y libertaba toda la creación. Por todas partes los malos espíritus huían delante de la presencia y se precipitaban en el abismo. Vi también su alma en diferentes sitios de la tierra. La vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán, debajo del Gólgota. Las almas de Adán y de Eva vinieron con él y les habló. Lo vi visitar con ellas los sepulcros de muchos profetas, cuyas almas vinieron a juntarse con él sobre sus huesos. Después, con esas almas entre las cuales estaba David, lo vi aparecerse en muchos sitios señalados con alguna circunstancia de su vida, explicándoles con amor inefable las figuras de la ley antigua y su cumplimiento. Esto es lo poco que puedo recordar de mis visiones sobre la bajada de Jesús a los infiernos y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento cumplido en el tiempo, vi una figura eterna de la misericordia que ejerce hoy con las pobres almas. Cada aniversario de este día echa una mirada libertadora en el purgatorio. Hoy mismo, en el momento que he tenido esta visión, ha sacado del purgatorio las almas de algunas personas que habían pecado cuando fue su crucifixión. Hoy he visto la libertad de muchas almas conocidas y no conocidas, mas no las nombraré. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a comunicar sus méritos a las almas que padecen. La redención continua de esas almas es el fruto que da este árbol en el jardín espiritual de la Iglesia. La Iglesia militante debe cuidar ese árbol y recoger sus frutos para comunicarlos a la Iglesia purgante, que no puede hacer nada por sí misma. Lo mismo sucede con los méritos de Cristo. Para participar de ellos hay que trabajar para Él. Debemos comer nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en el tiempo da frutos eternos, pero hay que cultivarlos y recogerlos en el tiempo. Si no, no podríamos gozar de ellos en la eternidad. La Iglesia es un padre de familia. Su año es el jardín completo de todos los frutos eternos en el tiempo. Hay en un año bastante de todo para todos. Desgraciados los jardineros perezosos e infieles si dejan perder una gracia que hubiera podido curar a un enfermo, fortificar a un débil, satisfacer a un hambriento. Darán cuenta de la más insignificante acción el día del juicio. Amor me hace cantar, me hace recién nacer, pulsa las cuerdas dormidas de ayer, despierta en mi ternura sin enfados. Tu amor me hace vibrar, llena mis ojos de fe, quita los velos que me impiden ver el mundo con tu corazón, pues tu amor me hace ver primaveras escondidas tras el invierno, me hace ver palpitantes semillas que se agazapan en el yermo y latir floraciones secretas que tan solo esperan tu tierno gesto.
atisbar, me hace reconocer que tu cruz es la única senda para la plenitud del hombre. Tu resurrección penetra y transforma ya con su potencia la trama oculta de la historia de la humanidad. Y hoy puedo ver que la pequeña semilla se transforma en árbol inmenso. Puedo ver que la poca levadura de una gran masa es fermento. Y aunque exista la cizaña, la semilla buena sigue creciendo. Jesús, así es tu reino. Son las ramas que 1000 veces cortadas, 1000 veces rebrotan. Las violetas que 1000 veces pisadas dan mayor y mejor aroma. Es tu mano poderosa que hasta saca bien del mal y la derrota. Jesús, así es tu gloria, es tu cruz, la fecundidad de tu entrega, manso cordero por amor. Es tu amor, oh Trinidad, que nos ama desde antes de la creación. Es tu amor, oh Trinidad, que nos hace semejantes por amor. Meditando sobre el nombre del Gólgota, Calvario, lugar del cráneo que tiene la peña en donde Jesús fue crucificado, estuve en contemplación profunda sobre la serie de los tiempos desde Adán hasta Jesús, en la cual se me reveló el origen de ese nombre. He aquí lo que me acuerdo. Yo vi a Adán, después de su expulsión del paraíso, llorar en la gruta en donde Jesús sudó sangre y agua sobre el huerto de los olivos. Vi cómo Seth fue prometido a Eva en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén y cómo nació en esa misma cueva. Vi a Eva habitar en las grutas donde después estuvo el monasterio escenio de Masfá, cerca de Hebrón. El territorio de Jerusalén se me apareció después del diluvio, envuelto, negro, pedregoso, bien diferente de lo que era antes, a gran profundidad debajo de la peña que forma el Calvario, la cual fue transportada de este sitio por las aguas. Vi el sepulcro de Adán y de Eva. Faltaba la cabeza y una costilla a uno de los esqueletos, y la otra cabeza estaba puesta al esqueleto a quien no pertenecía. Los huesos de Adán y de Eva no estaban todos en este sepulcro. Noé tenía algunos en el arca que se lo transmitieron los patriarcas. Noé y Abraham, cuando ofrecían un sacrificio, los ponían sobre el altar para recordar a Dios su promesa.
Cuando Jacob dio a José su vestido de diversos colores, le dio también algunos huesos de Adán para servirle de reliquias. José los llevaba siempre sobre el pecho y fueron metidos con sus propios huesos en el primer relicario que los hijos de Israel llevaron de Egipto. He visto muchas cosas, pero se me han olvidado algunas y me falta tiempo para contar otras. En cuanto al origen del nombre del Calvario, he aquí lo que sé. La montaña que tiene ese nombre se me apareció en el tiempo del profeta Eliseo. Entonces no estaba como en el tiempo de Jesús, era una altura con muchas murallas y grutas que parecían sepulcros. Vi al profeta Eliseo bajar a esas grutas. No sé decir si lo hizo realmente o si era simplemente una visión. Le vi sacar un cráneo de un sepulcro de piedra, donde reposaban algunos huesos. Uno que estaba a su lado, creo que era un ángel, le dijo: «Es el cráneo de Adán». El profeta quiso llevárselo, mas el que estaba con él no se lo permitió. Vi sobre el cráneo algunos cabellos rubios esparcidos. Supe también que, habiendo contado el profeta lo que le había sucedido, el sitio recibió el nombre de Calvario. En fin, yo vi que la cruz de Jesús estaba puesta verticalmente sobre el cráneo de Adán, y supe que ese sitio era precisamente el medio de la tierra. Al mismo tiempo, conocí los números y las medidas propias a todos los países, cada uno en particular, y la relación que tenían entre sí. He visto ese medio desde arriba y como en un vuelo. Desde allí se ven más claramente que en un mapa los diversos países, las montañas, los desiertos, los mares y los ríos, los pueblos y los lugares más pequeños, los más cercanos como los más remotos. Terremoto y apariciones a la muerte de Jesús. Entre los muertos resucitados en Jerusalén, cuyo número llegó a cientos, no había ningún pariente de Jesús. He visto en otros lugares de Tierra Santa otros muertos aparecer y dar testimonio de Jesús. Asimismo vi a Sadoc, hombre muy piadoso, que había dado todo lo que poseía a los pobres y al templo, y que había fundado una comunidad de esenios, aparecerse a mucha gente en las inmediaciones de Hebrón. Este Sadoc había vivido un siglo antes de Jesús, había deseado ardientemente la venida del Mesías y tenido sobre esto muchas revelaciones. Vi otros muertos aparecerse a los discípulos del Señor que estaban escondidos y darles avisos. El terror y la desolación se extendieron hasta los lugares más remotos de la Palestina, y no fue solo en Jerusalén donde hubo prodigios espantosos. En Tirsa, las torres de la cárcel donde habían estado presos los cautivos que Jesús rescató se hundieron. En Galilea, donde Jesús había viajado tanto, vi caerse muchas edificaciones, sobre todo las casas de los fariseos que habían perseguido al Salvador con más rencor y que estaban todos en la fiesta. Esas casas se hundieron sobre sus mujeres y sus hijos. Hubo muchos desastres en las inmediaciones del lago de Genesaret. Muchas edificaciones se desplomaron en Cafarnaún. El muro que estaba delante del hermoso jardín del centurión Zorobabel se abrió. El lago inundó el valle y llegó hasta Cafarnaún, que está a media legua. La casa de Pedro y la habitación de la Virgen, situadas al salir del pueblo, quedaron intactas. El lago estuvo muy agitado. Sus orillas se hundieron por muchas partes. Su configuración cambió totalmente con semejanza a la que hoy tiene. Hubo sobre todo grandes cambios en su extremo suroeste, cerca de Tariqueo, porque había una calzada larga de piedra construida entre el lago y la especie de laguna, y que daba una dirección constante al curso del Jordán, a su salida del lago. Toda la calzada se destruyó con el terremoto. Hubo muchos desastres al este del lago, en el sitio donde los cerdos pertenecientes a los habitantes de Gergesa se habían precipitado en el lago. También los hubo en Gerasa y en todo el distrito de Corazaín. La montaña donde se hizo la segunda multiplicación de los panes fue estremecida, y la piedra donde se había verificado el milagro se partió por el medio.
En la Decápolis, ciudades enteras se hundieron. En Asia, muchos sitios sufrieron bastante, sobre todo al este y al noroeste de Paneas. En la Galilea superior, muchos fariseos hallaron sus casas destruidas al volver de la fiesta. Muchos de ellos recibieron la noticia en Jerusalén. Por eso los enemigos de Jesús emprendieron tampoco contra la comunidad cristiana en la fiesta de Pentecostés. Una parte del templo de Garizim se arruinó. Había un ídolo sobre una fuente en un pequeño templo cuyo techo se hundió en la fuente con el ídolo. La mitad de la sinagoga de Nazaret, de donde habían echado a Jesús, se hundió, así como la parte de la montaña de donde habían querido precipitarle. Hubo muchas perturbaciones en el curso del Jordán por causa de los sismos y cambio de dirección en muchos sitios. En Maqueronte y en las otras ciudades de Herodes todo estuvo tranquilo. Este país estaba fuera de la penitencia y de las amenazas, semejante a aquellos hombres que no se cayeron y por consiguiente no se levantaron en el huerto de los olivos. En otros muchos sitios donde habitaban espíritus malos, vi a estos desaparecer a bandadas en medio de las edificaciones y de los montes que se hundían. Las sacudidas de la tierra me recordaron las convulsiones de los poseídos, cuando el enemigo siente que va a alejarse. En Gergesa, una parte de la montaña desde donde los demonios se habían echado en un lago con los cerdos, rodó dentro de ese lago y entonces vi una multitud de malos espíritus precipitarse en el abismo como una nube oscura. En Nicea, si no me equivoco, vi un acontecimiento singular del que me acuerdo de una manera imperfecta. Había un puerto con muchos barcos y cerca de ese puerto había una casa con una torre elevada, donde vi un pagano encargado de vigilar esos barcos. Tenía que subir con frecuencia a la torre y mirar lo que pasaba en el mar. Habiendo oído un gran ruido sobre los barcos del puerto, subió deprisa para ver qué sucedía. Vio volar sobre el puerto figuras siniestras que le gritaron con voz lastimera: «Si quieres conservar los barcos, hazlos salir de aquí, pues vamos a entrar en el abismo. El gran Pan ha muerto». Le dijeron otras cosas. Le recomendaron que contara lo que le decían en un viaje de mar que tenía que hacer pronto y que recibiera bien a los mensajeros que vendrían a anunciar la doctrina del que acababa de morir. Así, los malos espíritus estaban obligados por el poder de Dios a avisar a ese hombre y a encargarle que anunciara su derrota. Mandó poner las naves en un lugar seguro y entonces se levantó una tempestad terrible. Los demonios se precipitaron aullando en el mar y la mitad del pueblo se hundió. Su casa subsistió en pie. Poco tiempo después hizo un gran viaje y anunció la muerte del gran Pan. Sí, es ese el nombre que dieron al Salvador. Después vino a Roma, donde se admiraron mucho de lo que contó. Su nombre era como Tamuz o Tramus. El sediento nos llama una vez más. Si se planta la cruz, siempre brota una fuente. El sediento nos hace avanzar, puestas en camino sin mirar atrás, pues no tiene donde reclinar su cabeza en la cruz, exhalando su aliento. Él nos grita, Shahena, ¿dónde están los que me aman? ¿Dónde están?
sed nuestra sed de como un día nuestro padre Abraham, peregrino en la fe, recibió una palabra de tu tierra, de tu casa sal, a la tierra que yo te voy a mostrar. Mira el cielo y en la noche verás las estrellas brillar, tantas y tan radiantes. Y si puedes, cuéntalas. Si tú crees, tu descendencia así será. Los campos blanquean ya. Helos aquí ante ti, queremos seguirte y servirte hasta el fin en comunión. Helos aquí ante ti, tu sed nuestra sed de redención. Helos aquí ante ti, queremos seguirte y servirte hasta el fin en comunión. Helos aquí ante ti, tu sed nuestra sed de Los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado, vi a Caifás y a los principales judíos consultarse sobre lo que había de hacer, visto los prodigios que habían sucedido y la disposición del pueblo. Al salir de esta deliberación, fueron por la noche a casa de Pilatos y le dijeron que como aquel seductor había asegurado que resucitaría al tercer día, era menester guardar el sepulcro 3 días, porque si no, sus discípulos podrían llevarse su cuerpo y esparcir el rumor de su resurrección, y esa nueva situación sería peor que la primera. Pilatos, no queriendo mezclarse en eso, les dijo: «Tienen un guardia, mandad que guarde el sepulcro como lo quieran». Sin embargo, les dio a Casio, que debía observarlo todo para hacer una narración exacta de lo que viera. Los vi salir de la ciudad antes de levantarse el sol. Los 12 soldados que los acompañaban no estaban vestidos como romanos, eran soldados del templo. Tenían lámparas puestas en palos para verlo todo a pesar de la oscuridad de la noche y para alumbrarse en la oscura gruta donde estaba el sepulcro. Cuando llegaron, se aseguraron de la presencia del cuerpo de Jesús. Después ataron una cuerda atravesada delante de la puerta del sepulcro y ataron otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante, y lo sellaron todo con un sello semicircular. Los fariseos se volvieron al pueblo y los guardias se pusieron enfrente de la puerta exterior.
Había 5 o 6 hombres que se relevaban. Casio no se movió de su puesto, estaba sentado o de pie delante de la gruta para poder ver la entrada del sepulcro. Había recibido grandes gracias internas y el conocimiento de muchos misterios. No acostumbrado a estar en ese estado de iluminación espiritual, estuvo todo el tiempo en una especie de abstracción, sin ver los objetos exteriores. Se transformó en un nuevo hombre y pasó todo el día en la penitencia y en la adoración. El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? Tantos quieren arrancar la cruz del corazón de los cristianos. El combate ha estallado abiertamente. El enemigo trabaja sin tregua. Pero en lo alto, por encima de todas las llamas, se eleva la cruz. Ella apaga las llamas de todo infierno. La llamada agonizante de los que mueren sin fe. Oye su llanto y su dolor. Oyes el grito de su ser. El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? ¿Te conmueve el llanto, la sed, el dolor de cada hombre? ¿Deseas estar a su lado, ayudarlos, consolarlos, curar sus heridas más hondas? Los brazos del crucificado están extendidos para atraerte hasta su corazón. Él quiere tu vida para regalarte la suya. Mira a tu Salvador colgado
El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? Deja libre tu corazón a Cristo. Abandónate en Él. En ti se derramará el amor redentor hasta inundar y hacer fecundos todos los confines de la tierra. Abrázate a Cristo. Si estás esponsalmente unido a Él, en ti está su sangre, sangre que alivia, redime, santifica y salva. Unido a Él, estás omnipresente como Él. En su espíritu puedes estar en todos los frentes, en todos los lugares de aflicción y esperanza. Unido a Él esponsalmente está su sangre. En ti puedes en Él estar presente en todo frente de aflicción. Entrégale tu corazón, no oyes el grito de su sed. La noche antes de la resurrección. Cuando se acabó el sábado, Juan vino con las santas mujeres, lloró con ellas y las consoló. Se fue poco después. Entonces Pedro y Santiago el menor vinieron a verlas con las mismas intenciones, pero estuvieron poco con ellas. Las santas mujeres mostraron otra vez su dolor envolviéndose en sus mantos y sentándose en la ceniza. Mientras la Santísima Virgen oraba interiormente, llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque el Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y dejó a las santas mujeres sin decir a nadie nada. La vi ir deprisa a la puerta pequeña de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Podían ser las 9 de la noche. La Virgen se acercaba a pasos precipitados hacia la puerta, cuando la vi pararse en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y vi el alma del Salvador resplandeciente bajando hasta María, acompañada de una multitud de almas de patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos y mostrando a la Virgen, dijo: «María es mi madre». Pareció que la abrazaba y desapareció. La Virgen se arrodilló y besó la tierra en el sitio donde había aparecido. Sus rodillas y sus pies quedaron impresos sobre la piedra y se volvió llena de un consuelo inefable a las santas mujeres, que encontró ocupadas en preparar ungüentos y aromas. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado. Consoló a las otras y las fortaleció en la fe. Cuando María volvió, vi a las santas mujeres cerca de una mesa larga, cubierta con un paño que llegaba al suelo. Encima había muchos manojos de hierbas que ellas arreglaban mezclándolas. Tenían cubetas de bálsamo y agua de nardo, y además flores frescas, entre las cuales había, me parece, una iris rayada y una azucena. Mientras la Virgen estaba ausente, Magdalena, María de Cleofás, Salomé, Juana y María Salomé habían ido a comprar todo esto a la ciudad. Al día siguiente querían cubrir con ello el cuerpo del Salvador. Hasta aquí los acontecimientos del Sábado Santo según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Bendiciones.